Bien, vamos a continuar con la serie 52 días de Good News. En esta oportunidad, en el episodio número 25, ya casi a la mitad de justamente lo que representa las 52 semanas que tiene un año. Y en esta ocasión, pues vamos a reflexionar el Evangelio del domingo 17 de marzo del año 2024. Este Evangelio todavía en tiempo de Cuaresma, ya a una semana o a poco, sí, a una semana de iniciar la Semana Santa, la Semana Mayor, con el Domingo de Ramos. En esta oportunidad, pues nos conseguimos a Jesús, en donde en cierta forma da un ultimátum no, anuncia el ocaso de su misión. Una misión que no pocas veces, muchas misiones nuestras, humanas, objetivos, quedan a la mitad o terminan mal, terminan en fracaso. La misión de Jesús, la única forma de que terminara en fracaso era que él le dijera a Dios, a su Padre, que no iba a pasar por ese vía crucis, ese sufrimiento tan espantoso. Tanto es así que en ese diálogo que él tiene con Andrés y con Felipe, son los dos protagonistas de apóstoles que aparecen en el Evangelio. Jesucristo primero habla del grano, ¿no? Él dice, si el grano de trigo no muere, y esto es algo científico que es así, el grano tiene que morir, tiene que dañarse, para que a partir de él pues pueda haber en la tierra, pues quede fecunda y pueda producir muchos frutos. Entonces él decía, como una primera enseñanza de tantas que nos dio Jesús, que el que se ama a sí mismo se pierde, pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. En esa primera parte pues me detengo antes ya de entrar en lo que fue la profecía de Jesús en torno a su misión, porque Jesucristo no nos estaba invitando a odiarnos, ni a tener nuestra autoestima por el piso, nada que ver con eso. Él nos está invitando es a no tener apegos al mundo, a no centrar nuestra vida solamente en el vivir por el vivir este mundo, por el hedonismo, el placer, por la lujuria, por el poder, por la apariencia, por la vanidad. A esto se llama aborrecerse, en cierta forma es negarse todos esos placeres que además en sí mismo no dejan nada sino sequedad, ansia de más. Es lo que le pasa a las personas que, por ejemplo, lamentablemente están esclavizadas con el vicio de la droga. Pues sencillamente empiezan con una dosis baja y luego el organismo les va pidiendo más y más hasta que internamente se van destruyendo y colapsan y mueren por sobredosis. Y de eso hay historias lamentablemente para tirar para el techo. Además de eso, Jesucristo invita a la gente y deja claro cómo es el discipulado cristiano. Dice, el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Allá habla de una voz que aparece que dice, cuando Jesucristo de hecho dice, ahora tengo miedo. Es interesante porque la voz que le digo del Padre, Jesús dice, ha llegado la hora en el que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ok? Y más adelante es donde dice, se oyó una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo, ¿verdad? Pero aquí hay como una suerte de medio huerto de Getsemaní, si lo notan al detalle. Aquí Jesucristo manifiesta miedo, manifiesta temor, cosa que humanamente hablando es natural. Y es donde refleja también la sinceridad de su humanidad. Él dice, tengo miedo. Y luego hace una pregunta, un cuestionamiento. ¿Le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. En, en ese sentido, yo particularmente soy de los que piensa que nada de lo que ocurrió en la vida de Jesús fue una sorpresa para él. Me parece además que afirmar eso es absurdo. Hay personas que se centran tanto en la humanidad de Jesús que pareciera que fue el humano que se hizo Dios y no el Dios que se hizo humano. Hay que tener cuidado con eso. Jesucristo es el Dios que se hace hombre, no el hombre que se hace Dios. Por lo tanto, esas
misiones gnósticas o agnósticas, como las quieran llamar, de un Cristo que se descubre a sí mismo Dios, que se descubre a sí mismo profeta, eso no tiene asidero alguno, por lo menos en mi humilde y pobre y seguramente perfectible opinión. Porque además, la vida de místicos y de padres y doctores de la iglesia, desde un principio, por ejemplo, cuando se hablaba del nacimiento de Jesús, el parto de Jesús, se hablaba de un parto sin dolor, por ejemplo, que Jesucristo nació sin dolor. ¿Y por qué se afirma esto? Pues precisamente porque el dolor, el parir con dolor, es fruto del pecado. Eso está en el Génesis. Entonces, el nacimiento de Jesús, de una mujer inmaculada, sin pecado, y siendo él también sin pecado, no podía ser con dolor. Y de hecho tan es así que la muerte de Cristo, en una opinión muy personal, hay unas teorías que dicen que no, y las respeto, además son doctrinas y documentos, pero hasta la misma muerte de Cristo es difícil no pensarla de otra forma que no fuese una muerte producto de asesinato, porque Jesucristo, a pesar de que asumió toda nuestra condición humana, inclusive el deterioro, el envejecimiento y el cansancio y el hambre, Jesucristo no pecó. Y al no pecar, la muerte, fíjense que de hecho no tuvo poder en él. Entonces Jesucristo deja claro el camino de la fidelidad a pesar, a pesar del miedo, a pesar de los momentos de angustia, a pesar de aquellas circunstancias que nos hacen realmente dudar y decir, ya yo no quiero seguir. No quiero ni pensar en Dios. Yo he tenido momentos así en mi vida donde a Dios le he dicho, y lo digo con vergüenza, de la puerta de mi mente y de mi corazón hacia adentro no pases. Le he ignorado, le he dado la espalda porque pues seguramente he pasado momentos de dolor, de sufrimiento, de aflicción, de angustia. Y más en un país como el mío, aunque hay otros países que sé que están peor, y es lamentable que eso sea así, pero donde uno vive como en Venezuela, pues del día a día, del mes a mes, y que no sabes qué va a pasar en cualquier momento. Si va a ya vivimos la escasez, vivimos el no conseguir alimentos, todavía vivimos una situación con los servicios públicos bien deplorable. Es cuesta arriba conseguir trabajos buenos, y además, aunque se esté moviendo un mercado, uno no deja de sentir temor. Entonces Dios nos invita a confiar en Él. Y además, fíjense, ya termino con esto, hay una enseñanza también que dice Jesús al final, cuando escuchan esa voz, dice, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Entonces fíjense que con claridad todavía no estábamos hablando que estaba ante Pilatos, todavía no estábamos hablando de que estaba siendo enjuiciado por el Sanedrín, y ya Jesucristo con claridad sabía el ocaso de su vida humana, con una fidelidad y una entrega sin precedente. De hecho, yo tengo una idea de un tiempo para acá, que el rostro del crucificado y el cuerpo del crucificado hay que mostrarlo con la mayor cantidad de heridas posibles, para que nosotros recordemos el costo de nuestra salvación. Y además, porque además que Jesucristo, sin ser pecado, se hizo pecado por todos, se asumió todas las culpas, como dice Isaías en el capítulo 53, Él asumió para sí el castigo que nosotros merecíamos. Y por lo tanto, aunque hoy queramos vender, alejarnos de esos sentimientos de culpa y que Dios es amor y que Dios no nos está pasando factura, yo creo que al final, por un tema de gratitud y de respeto, hay que mirar un poquito y decir que tanto esas heridas que hay en el cuerpo de Jesucristo no provienen de mí. Y gracias porque a pesar del miedo que sintió, humanamente hablando, siguió adelante con su misión. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.